Día 1. Madrid, Salamanca, Ledesma. 29 de abril de 2023. Salimos con mucha ilusión, pero pronto todo se torció por una avería del vehículo en las proximidades de Madrid. Llegamos más tarde de lo previsto, así que hubo que hacer algunos cambios en los planes programados. Primero paramos a comer en Doñinos de Salamanca, un pueblo pasado la ciudad de Salamanca, que nos conducía por la misma carretera a Ledesma, nuestra primera visita del día. Situada en el noroeste de Salamanca, en la frontera de Portugal, cruza el río Tormes que desemboca en el Duero unos kilómetros más allá. Está enclavada en un complejo tectónico paleozoico, reactivado por la orogenia alpina, que da lugar a zonas hundidas o fosas por donde discurre el río Tormes, mientras que la villa de Ledesma se sitúa en el Jors o zonas levantadas. Sobre su historia, fue ocupada por un castro betón, un pueblo celtíbero prerromano. Después llegaron los romanos, en el siglo II a.C., y se iniciaron las guerras lusitanas con Viriato. La romanización convirtió Bletisá en el nombre de Ledesma actual. Durante la Edad Media es ocupada por el Reino de León, hasta el río Tajo. En el siglo XIII se construye la muralla y es protegida por el rey hasta el siglo XIV, Villa Realengo. Después pasa a los condes de Ledesma, señor Beltrán de las Cuevas, es decir, linajes de villanos. Tiene cierta importancia económica, ya que la ruta de la plata pasa por aquí, pero cae en decadencia en el siglo XVII hasta la actualidad. Asimismo, Ledesma fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1975, por su gran valor en el que mezclan los grandes monumentos, como la grandiosa iglesia de Santa María de la Mayor o la casa consistorial con los antiguos palacios de los siglos XV y XIX, de los hidalgos y de la naciente burguesía de Ledesma. Las instituciones de la beneficencia como el Hospital de San José o la Alhóndiga. Todo esto convirtió a Ledesma en la cabeza de un señorío muy próspero, del que dependían pueblos y aldeas, desde Salamanca hasta Portugal, desde la diócesis de Salamanca a la ciudad de Rodrigo. Arrancamos nuestra visita cerca del puente medieval, conocido como Puente Viejo. De base románica del siglo XII, su factura actual es de mediados del siglo XV, época de Beltrán de la Cueva. Solo se conservan 2 arcos ojivales de los 5 iniciales. Desde 1462 hasta 1909 se debía pagar el derecho de pontazgo al conde de Ledesma por cada persona que cruzara. En un extremo del puente está la ermita del Carmen. Ha sido el tradicional humilladero donde se arrodillaban las gentes que iban a iniciar un largo viaje o regreso para así agradecer las gracias recibidas. Su construcción empezó en el siglo XII y finalizó en el siglo XVI, de tránsito de gótico al Renacimiento. Desde fuera se observan las murallas, más de 3 kilómetros que rodean todo el perímetro de la villa. Tiene épocas distintas. Sus inicios prerromanos arrancan en el siglo VII a.C., primer núcleo poblado de Ledesma. Después hay algunas partes que se creen de factura romana, aunque la mayoría es de época de Fernando II de León, en el siglo XII y renovación del siglo XV. Cruzamos el Puente Viejo, atravesamos una puerta norte de la muralla y ascendemos hasta la parte más alta. Callejeando damos con el núcleo de la villa, la Plaza Mayor. Aquí están los edificios más interesantes de Ledesma, antiguos palacios como el que acoge la Casa Consistorial, o la Casa de Roderos y la Iglesia de Santa María la Mayor. Esta iglesia es el principal templo de Ledesma. Fue construida entre los siglos XV y XVI, obteniéndose como resultado este bello edificio de mezcla de estilo románico y gótico. Destaca la torre de planta rectangular, con el campanario, y la portada del siglo XVI, con una hornacina que alberga a la Virgen de principios del siglo XIV. También en esta portada, gótico isabelina, se ven arcos distintos. El arco de medio punto romano está de vuelta, el arco carpanel y el arco mistilíneo que termina en conopial. Salen 2 pináculos y hay decoración de bolas o bezantes. La Casa Consistorial es un edificio renacentista, cuya construcción comenzó en 1484. Ha sido restaurado recientemente y en el interior hay un bonito patio porticado que podemos ver cuando se encuentra abierta la oficina de turismo. Esta iglesia fue adquirida, el concejo adquirió este palacio de los Trasmiera, que desde entonces funciona como casa del corregidor y prisión real, y que hoy es el actual ayuntamiento. Un poder
que en el siglo XVIII estaba compuesto por el corregidor, que era la cabeza del ayuntamiento, los regidores, el procurador de la villa y tierra, 5 escribanos y un fiscal de la audiencia real. En cuanto al edificio, decir que su traza inicial corresponde al siglo XV, que en el XVI se termina de configurar la planta inferior con el patio de las 10 columnas, que bien merece una visita, y que en la planta superior del siglo XIX destacan las vidrieras de José del Claus y el balcón corrido de forja. Otra de las cosas que ver en la Plaza Mayor son sus palacios y casonas construidos a partir del siglo XV. Muchos de ellos se conservan maravillosamente. Uno de ellos es el Palacio de Beltrán de la Cueva o Casa de los Roderos, con su portada con 4 balcones y un arco por el que pasa la calle trasera. Solo se conserva su portada formada por un arco de entrada con las grandes dovelas y sobre la puerta, bajo alfiz, se encuentran los escudos picados del conde de Ledesma y de los duques de Alba. Desde esta casona se veían las corridas de toros, los autos sacramentales, las celebraciones religiosas que se realizaban en el gran escenario que era la Plaza Mayor. Salimos de esta plaza por la esquina sur para sumergirnos en su pasado histórico. Viene marcado por la existencia de casas nobiliarias y palacios. El Palacio de Rodrigo de Ledesma, montero mayor del rey y repostero de la reina, viviendas de 2 o 3 plantas con muchas dependencias. Destaca la portada de medio punto con grandes dovelas, una ventana escamada y las típicas bolas isabelinas. Todo ello cubierto por una interesante reja cruzada. Capea encima de su portada los escudos de los Godínez, Rodrigo de Ledesma y Fonseca. A continuación está la casa del procurador y escribano. Contaba con salas, aposentos, caballerizas, corrales, parajares y oficinas, divididas en 2. Una pertenecía a un hidalgo, clase social nobleza, y otra a una monja, clero. Su fachada responde a modelos austeros que a menudo parecen rostros, donde las rejas de forja, como si fueran joyas, humanizan, engalanan y confieren personalidad. La antigua sede de la Orden de Malta, en la misma calle, edificio de finales del siglo XV, realizado en sillería con un gran arco con dovelas regulares y amplias y 2 vanos en el piso de abajo, y arriba 3 balcones, uno de ellos bajo un curioso alfiz. Actualmente es el Casino de Ledesma. Junto a esta casa está la Casa de las Almenas, de los últimos años del siglo XV, un bello edificio de planta rectangular con cuya portada encontramos un arco de dovelones de la época de los Reyes Católicos, con 2 vanos a los lados y 4 balcones superiores. Los escudos de la fachada de varias familias nobles, entre ellos uno de los linajes más poderosos, la familia Nieto de Paz, que ocuparon los cargos más relevantes del gobierno municipal. Dejamos las casas solariegas para encontrarnos con la iglesia de San Miguel. Junto con la iglesia de Santa María la Mayor, son las 2 únicas iglesias intramuros de Ledesma que siguen en pie desde los tiempos de la repoblación, allá por el siglo XIII. La sillería de granito y su traza de una sola nave con un bello ábside semicircular revelan su origen románico. La portada sur, el remate del tímpano y la espadaña contemporánea han ido asumiendo cambios en el tiempo. En su interior da cobijo al centro de interpretación histórica de Ledesma, Bletisa. A pocos metros se encuentra la Plaza de la Fortaleza, un espacio abierto y asociado a la construcción militar más importante de Ledesma, la fortaleza o el castillo, levantado para proteger el flanco suroeste del cerco amurallado, el menos protegido por la orografía. El castillo, su construcción de planta trapezoidal, se inicia en el siglo XII por mandato de Fernando II de León. Después es profundamente reformado por Beltrán y Francisco de la Cueva, condes de Ledesma, en el siglo XV. Sobre la puerta norte de la edificación podemos ver el escudo de la villa de Ledesma, que don Beltrán de la Cueva otorga ya en el siglo XV. La puerta sur, custodiada por 2 grandes torreones, de la torre del homenaje y demás edificios como los torreones, solo queda la base o las ruinas. Bajo el castillo se descubrió hace pocos años un complejo sistema de canalización de agua, pozos y caballerizas. Se puede visitar gratuitamente el patio de armas. Para ello tienes que pedir las llaves a la cafetería. Durante las fiestas es el lugar donde se realizan algunos conciertos. En esta plaza de la fortaleza se encuentra el Berraco, que data de entre el siglo VII y el I a.C., y que apareció en unas obras en 1956. Estas representaciones fueron hechas por los betones, pobladores prerromanos de cultura celta que habitaban entre los ríos Tajo y Duero, actualmente en las provincias de Ávila, Salamanca, Cáceres y Badajoz.
Se cree que estas esculturas las hicieron para proteger a su ganado o con fines funerarios, pero podemos encontrar repartidas por estas zonas por algunos ejemplos muy bien conservados. Se trata de un berraco de granito al que le han amputado la cabeza. Su tronco es muy representativo por las dimensiones aproximadas a las de un cerdo natural y con sus atributos femeninos excesivamente marcados. Ya fuera del recinto amurallado se encuentra la iglesia de Santa Elena. Es la única que se ha conservado pura desde la época de la repoblación a finales del siglo XII, aunque su construcción se debe alargar hasta el primer cuarto del siglo XIII. De una sola nave y planta de salón realizada toda ella en piedra de sillería, con una capilla mayor abovedada con ábside semicircular. Posee dos puertas de acceso, al norte y al este, destacando la norte por la decoración de sus capiteles de influencia bizantina y sus arquivoltas. Lo más destacado de todo el templo es la decoración de sus canecillos exteriores, que nos muestran una gran colección de motivos florales, antropomórficos y mitológicos de finales del siglo XII. Una vez hecha la visita a Ledesma, partimos hacia Yecla de Yeltes, municipio ubicado en la franja del noroeste de Salamanca. Forma parte constituyente de la comarca de Vitigudino y se halla a 75 kilómetros de la capital charra. Los yeclenses alcanzan en la actualidad una cifra de 313 habitantes. La fundación de Yecla de Yeltes se estableció a principios del siglo XIII, a propósito de las repoblaciones de la zona por parte de los cristianos. Aun siendo así, este territorio ya estuvo poblado por los betones, cultura celta del centro de la actual Europa, y posteriormente por los romanos. Entre los lugares de interés del municipio destaca el Castro Betón, el museo arqueológico de la localidad y el entorno natural del municipio irrigado por los ríos Huebra y Yeltes. En el corazón del Yecla de Yeltes nos recibe una amplia plaza mayor donde se sitúa la iglesia de San Esteban, de varias etapas de construcción, y el aula arqueológica. Accedemos donde vemos una maqueta del conjunto del castro, junto a dibujos explicativos y fotografías. Merecen especial mención las cabezas humanas esculpidas en granito, así como el berraco, representando un jabalí y que se encuentra en perfecto estado de conservación. Es de gran interés también la nutrida colección de estelas romanas y la reconstrucción de una tumba alto imperial. En las vitrinas pueden verse cerámicas, armas y adornos que dan testimonio de las sucesivas etapas de ocupación del castro. Esta aula nos puso los dientes largos para ir con más entusiasmo al propio yacimiento Yecla la Vieja, Castro de Yecla de Yeltes. El castillo se encuentra ubicado en una plataforma cortada entre peñascales y rodeado íntegramente por una gruesa muralla. Se encierra en unas 5 hectáreas, compuesto por sillarejo de granitos en seco muy bien ajustado. La muralla se levanta sobre roca natural. Se conserva un conjunto de grabados, tanto en rocas como en sillares de la muralla, que representan caballos y otros animales. Los grabados de figuras humanas son escasos, como una escena de caza en la que unos jinetes armados de lanzas acosan unos jabalíes. Pese a las destrucciones y modificaciones sufridas, el aspecto de la muralla de Castro ha cambiado poco en ciertas zonas. Ningún edificio se conserva en pie, salvo la ermita del Virgen del Castillo, muy posterior al abandono del Castro, de la época de los Reyes Católicos, y en cuyas fábricas han aprovechado elementos romanos. Hasta aquí nuestro primer día por tierras salmantinas.